Muy buenas, aquí de nuevo Leonardo Marranguelo del Movimiento del Agua. Hoy es 28 de abril del año 2018 y quiero conversar con ustedes algo que me preocupa. Me sigue preocupando el problema fiscal del país y lo que han dado ahora en llamar, bueno, desde antes venía un proyecto que se llama la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que en realidad no es otra cosa, en su gran mayoría, que un paquete de impuestos. El paquetazo. Este miércoles pasado hubo una manifestación bastante grande de los sindicatos en contra de ese paquete. Pero a la par de esa manifestación, mientras tanto, en la comisión que ve eso en la Asamblea Legislativa, los tres grandes partidos ya tradicionales de este país, el Partido de Liberación Nacional, el Partido de Unidad Social Cristiana y el Partido Acción Ciudadana, el PAC, en el poder, se han puesto de acuerdo para además poner no solo esos impuestos, sino adicionarle impuestos que gravan la canasta básica y que tocan directamente los intereses de los ciudadanos más desfavorecidos en nuestra sociedad. El sector de la gente que está en pobreza y en pobreza extrema. ¿Cómo es posible que se esté hablando de ponerle un 2%? Aunque a nosotros nos suene muy poco, un 2% a la canasta básica para el pobre que no le alcanza para vivir dignamente, ni siquiera para alimentarse como debe ser, que le pidamos que saque unos 1.000, 2.000 colones más en el diario. O sea, lo que le estamos diciendo es, haga dieta, muérase más de hambre. Es increíble que este sistema tributario que están planteando, y que estaba planteado desde antes, pero que no quisieron discutir durante la campaña electoral, que yo planteé que quería ver eso, una discusión seria y real sobre lo que era el plan fiscal, cómo salvar al país del problema que tenemos, porque tenemos un problema fiscal que si no lo resolvemos, vamos a la deriva y vamos a la catástrofe. Pero lo que quieren es resolverlo sobre los hombros de la clase media y sobre los hombros también ahora, o sea, de una manera inaudita, de los más desposeídos. Yo no entiendo en dónde quedó la solidaridad que ha caracterizado a este país. Esa solidaridad que debe ser la óptica con la que juzguemos si las acciones que tomamos, que estamos proponiendo, son justas o no. Esa solidaridad que hizo de este país que se diferenciara de la mayoría de los países latinoamericanos. Esa solidaridad que creó la Caja Costarricense del Seguro Social y otras garantías sociales, como el Código de Trabajo. Esa solidaridad que abolió el ejército y le quitó el peso y la carga de un gasto enorme que es mantener a un ejército, y que nuestra sociedad costarricense dichosamente desde hace muchísimos años, desde hace 70 años, nos libramos de eso, porque es innecesario. Y sin embargo hemos venido hacia atrás en una serie de gastos estatales que cada vez son mayores y que pareciera que no hay interés en ponerles freno. Porque antes de pensar en más impuestos, lo primero que hay que hacer es en pensar en el recorte que hay que hacer en ciertas instituciones que deben refundirse y algunas incluso desaparecer. Por ejemplo, Recope. Recope es un elefante blanco, es algo que nos cuesta dinero y que no, en estos momentos, no está contribuyendo en nada al beneficio del país. Además, en segundo lugar, hay que pensar en hacer un recorte a los salarios de lujo. El gobierno paga una gran cantidad de salarios exorbitantes, que debería, digamos, plantearse una sana política salarial en donde no se tocan los intereses de los salarios de los trabajadores de nivel bajo, no, en donde lo que se recorta y se puede hacer a través de una correcta legislación son esos salarios exorbitantes que hay en la administración pública. ¿Cómo es posible
que justifiquemos que en los bancos tenga que haber, que los gerentes y que ciertos y los presidentes ejecutivos, o sea, ganen salarios de encima de los 10 millones de colones, porque dicen bueno, que no, que es que hay que pagarles muy bien para evitar que tengan, como manejan grandes millones de cantidades enormes de dinero, hay que evitar de que caigan en la tentación. No, señor, el que es ladrón, y si no vayan a vean que con un salario exorbitante, ¿qué pasó con el gerente del Banco de Costa Rica con lo del cementazo? ¿En dónde está ahora? En la cárcel. El que viene realmente a servir y no a servirse, no espera que le paguen un salario de lujo. El que necesita que le paguen un salario de lujo es porque viene a servirse y no a servir. Y el que viene a servirse es capaz también de servirse por formas deshonestas. Entonces no vengan con esas justificantes. Este país no está para andar pagando salarios de 8, 10, 12, 15 millones de colones así en ciertos puestos. Y además hay una enorme cantidad de asalariados en el sector público que ganan salarios muy fuertes. Y eso se puede recortar. Y hay mecanismos legales para hacerlo. Y los sindicatos no tienen que defender a esos trabajadores privilegiados. Tienen que defender a los trabajadores en general, pero no a los trabajadores privilegiados. Y voy a tener una conversación más larga exactamente sobre este punto. De nuevo, esos dos puntos son fundamentales. En tercer lugar, sí, que ahí se faltan nuevos impuestos, sí, que hay que dar el paso al sistema de valor agregado en lugar del impuesto de ventas, también. En los países europeos es lo que se utiliza. En los países desarrollados, el sistema del valor agregado. Incluso es superior a lo que se ha propuesto aquí, que es mantenerlo en el 13%. Hablaban ahí de un 16%, no lo han querido hacer. Se puede llevar a niveles más altos. En la mayoría de los países europeos llega a niveles de hasta un 25%, pero es selectivo y progresivo. ¿Y qué es eso? Selectivo quiere decir que no se tasa por igual a los diferentes bienes o servicios. De hecho, aquí pues están haciendo una selección. Han decidido tasar, vean qué clase de selección, a la canasta básica con un 2%. Claro, no es el 13%, pero ese 2% es inaudito que se le cargue a los sectores más desposeídos. Entonces, ahí la selección debería mantenerse en el 0. Progresivo, que un mismo bien, dentro de la selección que se hace, dependiendo del valor, se le carga más. En una escala que dice, bueno, debajo de tal valor se le pone, digamos, el 13%. Si sube a tal escala, entonces pasa a un 15, a un 17, etc. Y eso perfectamente se puede hacer porque es una manera de cargar impuestos de forma indirecta, pero dirigidas al consumo de lujo, al consumo que puede pagar el sector que es más adinerado en la sociedad. Y es una de las maneras en que nosotros tenemos que empezar a pensar los impuestos. Impuestos dirigidos, impuestos, por ejemplo, directos, que aquí no se tocan. Costa Rica es uno de los países, otra cosa que quiero dedicar uno de estos comentarios completo. El impuesto sobre los bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad, una de las manifestaciones de la riqueza es el tener propiedad, y propiedad en exceso. Y aquí en Costa Rica, pues el impuesto a los bienes inmuebles es uno de los más bajos del mundo. Y hay formas de generar dinero a través de un adecuado impuesto escalonado a los bienes inmuebles, a las propiedades, que son impuestos directos a la riqueza. Pero eso es que no es que no se les ocurra, es que no quieren ni pensarlo. Lo más fácil es, pues cárguele parejo a todos. Cárguele parejo ahora a los servicios, y no pensando en los servicios de lujo realmente, sino vamos parejo para que ahora la clase media, que usa mucho de esos servicios y bienes, pague más. Eso es la manera más sencilla. Por ejemplo, una forma selectiva, los automóviles. El automóvil nuevo ya es una manifestación de un cierto poder adquisitivo. Pero tampoco vamos a penalizar de una manera severa el hecho de que pues, alguien haya hecho el esfuerzo y ya se puede comprar un auto nuevo. Pero lo podríamos hacer progresivo. Y entonces, pues resulta que si lo medimos, a mí me gusta, digamos, usar como tasa de referencia un salario. Hablan ahí de un salario base que eso un día lo comentamos, a mí no me gusta la definición que hicieron. Yo prefiero usar el salario mínimo del trabajador
no calificado genérico, que en este momento anda alrededor de unos 300.000 colones. Entonces, si por ejemplo ponemos como referencia ese salario mínimo y decimos que un vehículo que cueste hasta 30 veces el salario mínimo antes de impuesto de valor agregado o impuesto de ventas actualmente, entonces pues paga el 30%. Una vez que supera ese monto, digamos de 30 veces a 40 veces, pues paga un 17 sobre el excedente. Sobre los primeros, el primer precio sigue pagando el 13 y después sobre esta escala paga el 17. De 40 a 50 paga el 19. Digamos el 15, el 17, el 19 y así sucesivamente hasta que lo llevamos después de que cuesta más de 80 veces un salario mínimo, que es el orden de unos 24 millones de colones, pues entonces de ahí en adelante paga un 25%. ¿Y eso qué quiere decir? Que el chuzo, ese vehículo con el que anda usted, que quiere comprarse y con el que va a andar punzando a todos sus vecinos y amigos, porque es lo último en tecnología y que le costó del orden de los 90 y resto mil de dólares, pues ese chuzo va a pagar tanto más ahora que lo que le tocan a cientos o miles de familias en el diario por un 2% en la canasta básica. Y resulta que para la persona adinerada, que las hay, que son las que se compran ese tipo de vehículos, y que no está mal, o sea, que haya gente que tenga dinero, pero que contribuya. Hagámosle honor a la memoria de Alfredo González Flores, que hace más de 100 años dijo que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Don Alfredo González Flores no era comunista, yo tampoco. Creo que él creía, como creo yo, que está bien que existan personas que lleguen a tener mucho recurso económico, pero que contribuyan más al Estado, a sostener el Estado, a cargar en sus hombros el hecho, digamos, del aparato estatal y no cargárselo a los pobres. Don Alfredo González Flores no necesitaba un puente para que le honraran la memoria. Necesita que recordemos que Costa Rica tiene que ser solidaria. Compatriota, terminaron las elecciones, pero seguimos votando. La opinión suya y la mía cuentan. Y nosotros votamos frente a los diputados, frente a estos malos padres de la patria que quieren cargarle el costo del Estado a los más necesitados. ¿Y cómo votamos? Si usted piensa, como yo, de que hay que decirle sí a fortalecer las finanzas públicas, pero no a cargar más impuestos a la clase media, sí a hacer recortes en el gasto estatal y sí a generar impuestos directamente hacia las manifestaciones de riqueza, entonces comparta este video. De esa manera votamos. Hoy en día con las redes sociales podemos, a través de compartir y de opinar, decirle al Estado y decirle a los diputados, ya basta. Muchísimas gracias.